¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones, qué alegría, qué bendición estar nuevamente reunidos todos alrededor de la preciosa palabra de Dios, experimentando esto de que los que estamos en Cristo somos uno con Él y en ese sentido no estamos lejos unos de otros, no hay fronteras, no hay culturas, todos somos uno en Cristo. Qué bendición experimentar esto que el pueblo de Israel experimentó allá en Nehemías 8, en este tiempo de restauración, donde la palabra de Dios fue leída y todos alrededor de la lectura como un solo hombre. En otras palabras, viviendo este milagro de tener oídos para oír la palabra de Dios. No creas que es algo de ti, es un regalo que viene de Dios, que tú puedas escuchar la voz de Dios y responder a ella en fe, en confianza, en obediencia. Abramos nuestras Biblias, pues, familia preciosa, en el capítulo 9 del libro de Romanos. Romanos 9, comenzando en el verso 6. Y dice así la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Les parece que hagamos una pausa en nuestra lectura para hacer juntos una palabra de oración? Señor hermoso, te damos tantas gracias por este tiempo en donde nuestros corazones pueden sintonizarse, Señor, con la luz y la verdad de tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos para que, Señor, podamos ver en tu palabra las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, Señor, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu espíritu. Es lo que oramos, Señor, tus discípulos y discípulas, en el precioso nombre de Jesús. Así sea. Amén y amén. Estamos en esta nueva sección, chicos, mira, los lentes para leer, pero todavía no. Estamos en esta nueva sección. Recordemos la división fundamental, temática, si queremos llamarlo así, de Romanos, ¿se acuerdan? Capítulos 1 al capítulo 4, capítulo 4 al capítulo 8, ahora capítulo 9 al capítulo 11 y finalmente capítulo 12 al 16. Cuatro secciones y el capítulo 8 termina en un gran clímax, ¿lo recuerdan? Trayendo todas estas verdades que desde el capítulo 1 nos son presentadas. Y comentábamos la semana pasada que aparece de repente el capítulo 9 al capítulo 11 como si Pablo hiciera un detour, como si tomara una desviación y nos llevara a uno de sus temas favoritos, Israel. Pero cuando lees el capítulo 9 al 11, cosa que nos hemos propuesto los semillosos y hemos estado haciendo esta semana, a ver cuántos han hecho su tarea. Quizá esa debería de ser una de las preguntas de conversación, ¿verdad? ¿Cuántos hicimos la tarea de leer capítulo 9 al 11, capítulo 9 al 11, capítulo 9 al 11, todos los días, para poder nosotros de primera mano observar qué dice el texto, para que en oración, en la correlación bíblica y en la multitud, ¿verdad? En compañía de todos los santos, en comunión en nuestras células, podamos llegar a discernir qué quiere decir y finalmente contestar también la pregunta, ¿qué nos dice a nosotros? Bien, estamos pues en esta sección, he de decirlo, la más controversial del libro de Romanos y uno de los capítulos más complicados y difíciles. Repito, porque de este capítulo se han hecho sistemas de pensamiento, teologías, se han emitido opiniones, se han suscitado discusiones que, como dice Pablo, lejos de atraer a la gente, la repelen, ¿no? Nosotros solamente queremos venir con ojos frescos, con ojos responsables, tomando responsabilidad cada uno de nosotros de nuestra vida espiritual y yo solamente, como es mi costumbre, dejarles unas claves para una mejor lectura, para que tú en la semana y en las células compruebes si estas cosas verdaderamente son así.
Hoy voy a leer unas notas desde mi iPad. Así está la cosa. Les leo un poco. Desde mucho se ha dicho, escribía yo esta mañana, mucho se ha escrito, mucho se ha debatido acerca de este majestuoso capítulo 9 de Romanos, por lo que no es mi intención añadir más leña al fuego de las opiniones y de la controversia, sino más bien dejar que la misma palabra de Dios nos asombre, mostrándonos la majestuosidad de Dios, cuyos propósitos eternos son de gracia, de misericordia y de verdad. Por lo que he titulado a esta reflexión del verso 6 al verso 13, la palabra de Dios, la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios no falla. Vuelvo a leer los versos 6 y 7 si me acompañan. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Bueno, la semana pasada hicimos una enseñanza, no solamente aquí en Semilla Virtual, sino también en el parque de Orange County, allá en California. Cosa que les recomiendo, sobre todo la segunda, escuchar, porque tomaba el tiempo para hacer una especie de contexto acerca de lo que estamos leyendo, ¿no? En el verso 1 de esta nueva sección, en el verso 2, Pablo expresa su profundo dolor y continua tristeza en su corazón a causa de los israelitas. Y es la primera vez que menciona a su pueblo como los israelitas. Lo había hecho desde una perspectiva étnica, cultural, comparándolos con los gentiles o con el resto de las naciones, pero ahora se refiere, decíamos la semana pasada, chequen la enseñanza si no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Es importante, es fundamental para continuar esta sección y poder tener una mejor comprensión de esta. Pero sí, platicábamos que esta sección trata de Israel, ya no como desde una perspectiva cultural o étnica, si tú quieres, sino como el pueblo que recibió las promesas, el pacto, la gloria, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, decía el apóstol Pablo. Y entonces se encuentra en esta situación, en su ministerio, siendo testigo de que Israel, como su costumbre, ha endurecido su corazón a la palabra de Dios y no ha creído al evangelio. Y platicaba yo en el parque diciendo que mi experiencia fue la siguiente. Cuando yo tenía 13 años fui a visitar a mi papá, a donde formó su nueva familia, lejos de la Ciudad de México, en el norte de la República Mexicana. Nunca conviví con él, mis memorias son así muy, muy pocas, pero sí fue en la adolescencia donde pude pasar una semana en su casa y fue una semana donde yo pasé eh, un mal rato pensando, ¿cómo puede mi papá ser una persona tan hogareña, tan fiel, tan considerado para su nueva familia, cuando a la primera familia literalmente nos desechó, ¿no? Y es un poco el sentir de los israelitas. Bueno, o mejor dicho, el pretexto de aquellos que no obedecieron al evangelio, que endurecieron su corazón, que prefirieron confiar en su propia justicia, establecer su justicia en lugar de confiar y creer. Lo que dice Habacuc y el resto de la Biblia, el justo por la fe vivirá. Creer en la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree, ¿no? Esto de pasta a pasta en la Biblia es un principio, pero ellos con una gran arrogancia y autosuficiencia desecharon la palabra de Dios. Y entonces aquí Pablo, en esta primera sección, se hace la pregunta o trata de contestar la pregunta, ¿acaso la palabra de Dios ha fallado? Y entonces dejen claro, no, sino desde el principio fue plan de Dios
que no todos los israelitas serían la simiente o la semilla que Dios usaría para traer sus propósitos de redención a este mundo. Y bueno, les animaba pues a nosotros de Primera Fuente leer, leer y releer. También en el parque platicaba y dije, "Bueno, sería curioso comentarlo acá, que la lectura bíblica en Apocalipsis 10 y 11, desde mi lectura sencilla y devocional, puedo ver y reconocer es este ángel que le da un librito a Juan. Y este librito está sellado. Le dice, no lo abras, ¿no? Y parece ser que nuestra primera lectura de estos pasajes difíciles está sellada y parece ser que solamente con humildad y la luz del Espíritu Santo es que pudiésemos llegar a la verdad. Después el ángel le da a Juan la capacidad o la oportunidad para comerlo o para ponerlo en su paladar. Y el librito, así como la lectura bíblica, fue dulce, ¿no? Es una bendición, pero después empieza a amargar el vientre porque nos confronta con nuestra gran necesidad de Dios, ¿no? Con nuestra incapacidad de agradar en nuestras fuerzas, en nuestra carne, al Dios eterno y seguir sus caminos y sus mandamientos, la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento para vivir pues una nueva vida. Pero después la tercera lectura, estos dos testigos que proclaman, ¿no? A viva voz en el capítulo 11, pues es esta lectura que todos pueden leer una vez que nuestras vidas son transformadas. Otra vez, yo solamente estoy tratando de animar a que ustedes, a que nosotros por nosotros mismos leamos el texto. Y desde el principio del capítulo 1, Pablo anuncia de que el Evangelio se trata de su Hijo Jesucristo. Estamos en esta sección de Israel, pero reconozcamos que Israel es un subtema no solamente del libro de Romanos, sino de toda la Biblia. Israel es un instrumento para que a través de Israel se desarrolle, se lleve a cabo el plan de redención de Dios que busca, primero que nada, la gloria, la alabanza y la fama de Dios. Entonces reconozcamos las dimensiones. A veces pensamos que el mensaje de la Biblia trata de Israel y como esa sección es tan enfática, pudiéramos desenfocarnos y hay que leer las cosas con proporción. El Evangelio de la Gracia trata de su Hijo Jesucristo. ¿Lo recuerdan? ¿Quieren que se los lea? En el mero prólogo de la carta está y dice, em, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿recuerdan? Llamado a ser apóstol, apartado del Evangelio, para el Evangelio de Dios, el cual había prometido antes por sus profetas. No es el plan B, no es algo nuevo, es el plan A de Dios, que fue anunciado en las Santas Escrituras y es acerca no de Israel. Digo, por pesado que pudiera caerles a algunos. El Evangelio trata de su Hijo Jesucristo, quien es el cumplimiento, el fin de todas las promesas, el sí y el amén de todas las promesas de Dios dadas a Israel, este pueblo que Dios quería usar y ha de usar para traer y desarrollar sus propósitos de gracia, redención y misericordia, ¿no? Y bueno, acá en estos versos, estoy viendo, yendo acá, yendo allá, hoy no tengo mis notas aquí en la pantalla, pero sí, la palabra no ha fallado. No los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada de descendencia. Y la palabra de la promesa, desde un principio, no ofrecía falsas expectativas para el pueblo de Israel. Todo lo contrario. Dice que la palabra de la promesa es esta: en Isaac te será llamada descendencia. Y bueno, yo quería tomarme el tiempo para leer a qué se refiere Pablo cuando cita la palabra de la promesa. Y en primer lugar estamos en esta historia donde después de que Dios hace un pacto con Abraham, ¿no?
a este hombre que llama de Ur de los Caldeos, siendo una persona idólatra que no tenía realmente credenciales para impresionar a nadie, menos a Dios que a nadie, ¿no? Pero Dios en su gracia le llama y le hace promesas de hacer una gran nación, ¿no? Y que de su descendencia sería pues tan grande y tan numerosa como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero bueno, en el capítulo 16 de Génesis, después de esta promesa, Saraí se siente frustradísima porque ella es estéril y no tiene manera de darle un hijo a Abraham. Y desde ahí comienza el tema, porque la descendencia de Dios es espiritual. Por lo tanto, no será en nuestras propias fuerzas que podamos ser, como dice el apóstol Juan, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, ¿verdad? Los que han recibido, Dios les ha dado el derecho, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, por competencia humana, por voluntad de sangre, ¿no? Por linaje, ni por voluntad de varón, por estirpe, por decisión de una persona, sino solamente de Dios. Entonces esta se siente frustrada y tiene una sierva que se llama Agar y le dice a su esposo, hey, yo no puedo darte hijos, pero quizás Agar pueda dártelos. Entonces se la da como concubina y Agar tiene un hijo de Abraham. Y entonces, aquellas personas que están orgullosas de su linaje, ¿verdad? Como descendientes de Abraham, pudieran pensar, pues que todos son los hijos de la promesa, pero esto no es así. Agar empezó a ver con malos ojos, o por lo menos Sara se sentía despreciada por esta mujer, a quien terminó corriendo, cosa que le pesó muchísimo a Abraham. Pero una vez que la corre, este, el ángel de Jehová, lo que muchos eruditos entienden que es una teofanía o una manifestación aún visible de Dios en el Antiguo Testamento, dice que halló a esta mujer junto a una fuente en el camino a Sur y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, dijo, huyo de delante de Sara, mi señora, y le dijo el ángel del Señor, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y desde aquí vemos la grandeza de un Dios que elige, que no elige para perdición, para maldición, no desecha a las personas, sino decide mostrar su gloria, su favor y su amor a través de una simiente específica. Y esta simiente específica, dice acá, sería en base a una promesa, ¿no? Que después él hace en el capítulo 21, dice que en el capítulo 21 nace Isaac, finalmente Dios de una manera sobrenatural, sorprendente, milagrosa, le permite a Sara concebir y da a luz a Isaac, ¿verdad? Pero ¿y entonces qué va a pasar con Ismael? Y es aquí donde viene este texto que acabamos de leer. Eh, Creció el niño, fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, está hablando de Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, esto que fue en sus fuerzas, ¿no? Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar a Isaac, con Isaac, mi hijo. Eso se lo dijo Agar. Pero más adelante eso se lo reitera Dios, y es esta la referencia que cita Pablo en el capítulo 9. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Y otra vez dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero esta primera escena nos tiene que llenar de esperanza. Dios tiene propósitos eternos de redención, todos de misericordia, todos de gracia. Pero en esos propósitos, cuando elige a Isaac como el descendiente sobrenatural, ¿no? En cuya semiente Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra, no está necesariamente eh, desechando a la descendencia de Isaac, la descendencia de, perdóname, de Ismael, ¿no? O de Agar de Ismael,
sino que les hace promesas de multiplicación y de bendición. Y finalmente, estos pueblos, junto con los pueblos a los que la mayoría de nosotros venimos, seríamos el objeto de su misericordia, de su amor, enviándonos mensajeros acerca del evangelio de su Hijo Jesucristo. Sigamos leyendo. Entonces, la palabra de Dios no falló, sino que desde un principio no todo el linaje de Israel obedecería a la verdad, obedecería al evangelio, sería la simiente. En Isaac serían llamados pues descendientes o semillas. Mira, siguiendo en esta línea de pensamiento, la palabra de Dios tiene cumplimiento, versos 8 y 9. Esto es, continúa Pablo diciendo ahí en nuestro capítulo 9 de Romanos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y ya no está hablando de semilla, ya no está hablando de simiente, está hablando de hijos. Y de eso nos ha hablado Romanos. De eso nos ha hablado Romanos y nos dice que al creer ha enviado a nosotros el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos, Abba Padre. Dios nos ha adoptado, nos ha hecho hijos y si hijos también nos dice herederos y coherederos. Y esta mención tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver ahí en Romanos 8 con vocación, con el propósito. No solamente hace énfasis en la relación preciosa que podemos tener con nuestro Padre Dios a través de Cristo, sino la vocación a la que nos ha llamado. Es importante mantener o tener en mente mientras progresa nuestra lectura, no abandonar aquellas cosas que ya Romanos nos ha dicho y que hemos comentado y de las cuales por el Espíritu y su palabra nos hemos convencido. Entonces aquí trato otra vez el tema de los hijos, ¿no? Ya no es la simiente, ya no es la semilla, son los hijos. Y los que hemos recibido su Espíritu, somos hijos de Dios porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, pues dice que los que son hijos según, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, verso 8, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes o semilla. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está haciendo ahí referencia entonces a la visita en el capítulo 18 de Génesis de Dios cuando habla y a través de estos personajes, estos ángeles eh, que van a buscar a Abraham, a los cuales sienta a la mesa, le hace nuevamente el anuncio. Capítulo 18, verso 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo de una manera sobrenatural. Ella era estéril, no por voluntad de carne, Juan 1:12, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Incredulidad, esterilidad. Pero miren lo que dice el famosísimo capítulo 18, verso 14 de Génesis. Verso digno de memorizar, ¿eh? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Todo lo que está escrito, todo tiene cumplimiento. Entonces Pablo les habla de su corazón a sus hermanos israelitas y los está llevando a través de la historia de Israel a reconocer la autoridad, la preeminencia, el poder, la suficiencia de la palabra de Dios que siempre tiene cumplimiento, y que nosotros podamos, familia preciosa, a través de esta historia y de estos 3 capítulos, no poner nuestros ojos en ideas teológicas solamente, que nos distraigan de la majestad de Dios a través de la historia de Israel. Bueno, pues tiene cumplimiento. Vamos a, en tercer lugar, a considerar
que la palabra de Dios no solamente se cumple, no solamente no ha fallado, es veraz, sino que en tercer lugar, fija sus propios criterios, establece las normas del juego. Mira lo que dice el verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, continúa Pablo ahí en el capítulo 9 de Romanos, en el verso 10, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni hecho bien ni mal, para que el propósito, subrayen, de Dios conforme a la elección, lo que exalta, lo que subraya es el propósito de Dios, y para cumplir sus propósitos eternos, Dios elige, porque al final del día Dios es soberano, ¿verdad? Él hace todas las cosas, verso 28, ¿no? Y esas que obren para bien con los que le amamos y hemos sido llamados de acuerdo a este propósito de gracia, llenar la tierra de su conocimiento. Y para que este propósito y su elección permaneciese, los parámetros fueron estos, no por obras, sino por el que llama otra vez. Ninguno de los hijos de Rebeca habían nacido, ni Jacob, ni Esaú, ni habían hecho bien, ni habían hecho mal, para que el propósito de Dios permaneciese y para que dejase en claro que no solamente sus hijos no son de una estirpe eh, o de una sangre especial, ¿no? Sino de todos los rincones de la tierra, Dios llamaría a sus hijos de los 4 puntos cardinales, sino que también no sería en la base de nuestros propios méritos, de nuestra propia justicia, sino en la base de su gran misericordia, en la cual pondríamos nuestra confianza en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, no por fe, no por obras, perdón, sino por fe, para que nadie se gloríe. Me gusta cuando dice no solo esto, ¿no? Porque va más allá y ahora va a la siguiente generación. Ya Isaac es el hijo de la promesa, es un hijo que nace en medio de la esterilidad. Bueno, pues lo mismo sucede con los hijos de Rebeca. La palabra de Dios va más allá, estableciendo parámetros de filiación con Dios, y tiene que ver con la fe, no con las obras. Vamos a leer estos pasajes, capítulo 27, de 5, 7 al 18. Génesis, ahora, 25. ¿Dónde estás? Génesis 25. 19 en adelante. Desde el 7. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham. Verso 8. En buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham. Verso 11 dice que sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó. Por eso digo que desde el 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padamaram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Oh, nuevamente, los descendientes, los que son hijos de Dios, lo somos en medio de una intervención sobrenatural de nuestro Padre. Todo es sobrenatural, porque es su gracia, su amor, la que se manifiesta y la que hace énfasis en esta afiliación a la que nosotros tenemos derecho cuando creemos en Jesucristo y le
recibimos según lo que enseña Juan. Y entonces ora y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu seno y los pueblos están divididos desde tus entrañas. Entonces, en el contexto de estos pasajes, lo que estamos leyendo es la historia de dos pueblos, no necesariamente de dos personas a la que una acepta y a la que otra rechaza, sino a propósitos eternos de Dios que Él iba a traer a través de un pueblo, Israel. Y mira la segunda parte del verso 23. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eso es muy interesante porque tampoco, no es, los hijos de Dios no lo somos a través de un linaje específico, esto es, no es de voluntad de sangre, pero tampoco a través de la base de nuestras justicias y de nuestros méritos humanos, pero tampoco a través del estatus. En la cultura judía, el ser primogénito era ser heredero de todos los derechos y de todos los bienes, sí, para administrarlos a la familia. Pero al final del día, pues te convertías, si eras el primogénito, pues en aquel que tenía todos los derechos. Pero en el caso de los hijos de Dios, dice acá que el menor serviría al mayor. Y eso es un patrón que lo vemos no solamente en Jacob y en Esaú, en los hijos también de José. ¿Recuerdas cuando se los lleva ahora a Jacob para que los bendijera? Jacob tiene las manos cruzadas y bendice con su mano derecha al menor, a Efraín. Y José dice, no, 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 él es el menor. Los derechos los tiene el mayor, Manasés. Y dice, no, no me he equivocado. O sea, la gracia de Dios fluye allí donde estamos las personas que no la merecemos y aún aquellas personas que ni siquiera preguntamos por ella. Es lo que está diciendo acá. Él fija los criterios y los criterios no es por obras, pero tampoco es por estatus, ¿no? Si de alguna manera Dios elige a Israel, no es por estatus, no es por estatus y nunca fue por estatus y no podría desarrollarse la historia de Israel, este Israel que es el siervo de Dios, llevando a cabo el plan de Dios, con estas ínfulas de grandeza y de superioridad sobre los pueblos, sino son llamados desde el capítulo 42 hasta el capítulo 53 de Isaías el siervo de Dios, cosa que ellos rechazaron por su idolatría y rol que vino a cumplir Jesucristo, el Mesías, el descendiente, la semilla de Abraham. Muy bien, seguimos adelante. Mira lo que dice, ya leímos, sí, porque la palabra, mm, se me fue el verso 9 y 10. Déjenme ir a mi Biblia, que no lo tengo por acá, pero acá estamos. Regresamos a nuestro texto. Voy ando de un lado para otro, ¿verdad? Verso 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno, Isaac, de nuestro padre, no habían nacido aún, ni habían hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el menor servirá al mejor. Y aquí está esta idea de la elección. Y me gustaría invitarles a leer, mencioné Isaías 42, ¿verdad? Pues vamos a Isaías 42 y entender un poco más qué es esto de la elección y el propósito de Dios, porque el verso final sí que nos va a dar mucha luz, es un verso muy controversial que históricamente hemos leído mal, pero que necesitamos leerlo en el contexto no solamente de Romanos, sino de toda la Biblia. Entonces, leo este pasaje y vamos directamente al último verso antes de ir a nuestra conversación. ¿Les parece? Verso 5, Isaías 42, así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano.
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Escucha esto. Luz a las naciones. Cuál es la elección de Dios? Bueno, pues Dios escoge un pueblo para que sea luz a las naciones. ¿Se acuerdan que hemos mencionado repetidamente Éxodo 19, versos 5 y 6, donde Dios dice que Israel es su especial tesoro y lo dará como tal, como un regalo, como un especial tesoro a todas las naciones, porque a ellos los convertiría en un reino de sacerdotes que representan los intereses de Dios a un mundo roto y viceversa, que representan los intereses de un mundo roto ante un Dios bueno, lleno de misericordia y de amor. Y aquí está nuevamente el espíritu detrás de la elección. Cumplir Dios sus propósitos de gracia y de misericordia. Y no tiene tanto que ver con salvación o no salvación, con amar y con rechazo, lo vamos a explicar en un momento, pero necesitamos estar seguros a qué les llamó. ¿Cuál es el rol que Israel fue llamado a cumplir, por el cual Dios los eligió, no por obras, sino por causa de aquel que llama? Leíamos en este verso 12. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Lo que está haciendo Dios con Israel es llamándoles a ejercer una vocación, a cumplir un rol de sacerdocio de aquellos que representan los intereses de Dios en un mundo roto. Y ahora sí, vamos al verso 13. La palabra de Dios, en último lugar, revela a Cristo. Déjame revisar rápidamente el bosquejo. No falla, 6 y 7. Tiene cumplimiento, 8 y 9. Fija sus criterios, 10 y 11. Pero en último lugar, revela a Cristo. Y vamos a leerlos. Se le dijo: el mayor servirá al menor, verso 12, y el 13 dice así, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto ha derivado una serie de ideas, de lecturas y de enseñanza, eh, que yo lo veo en pugna con el Dios que nos fue revelado en la faz de Jesucristo. Déjeme decir a qué me refiero. En primer lugar, esto de amar y aborrecer aparece varias veces en la Biblia. Y la primera vez que aparece es en Génesis 29, donde está Jacob buscando de Labán a su mujer, ¿se acuerdan? Raquel, de la cual se enamoró, pero después de servir a Labán, su padre, 7 años, un día en la noche, le pone en su tienda de campaña finalmente a la que sería su esposa y no le da a Raquel, sino le da a Lea. ¿Lo recuerda? Muy bien. Eh, Aquí está el final del capítulo 29, el drama, pero dice que Labán finalmente le dijo: sirve otros 7 años por esta mujer a la que tú amas, que es Raquel, que es la menor, otra vez, ¿no? Te di a Lea porque como padre yo no puedo dar a la hija menor primero antes de dar a la mayor, ¿no? Es lo que es, esa es la excusa para su engaño. Y entonces hizo Jacob así y cumplió la semana de aquel, o sea, otros 7 años. Y él le dio a aquel su hija por mujer, verso 29 del capítulo 29 de Génesis. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva, Bilha, por criada. Escucha. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. La amó más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años, verso 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y esa es la misma palabra que se usa en Malaquías 1:3, cita que está trayendo Pablo ahí en Romanos 9:13, de aborrecer. Y entonces aborrecer no es odiar, no es de ser el exterminio y el peor final para la vida de una persona, es preferir en este caso, ¿no? Hacer una, otra vez, elección. El corazón de Jacob estaba ligado a la persona que amaba, a Raquel, pero le dieron
a la hermana mayor antes que la hermana menor, por la cual trabajó otros 7 años, porque a una amaba más que otra. Y el verso 31 dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, era aborrecida. O sea, el texto dice que amó más a una que a otra. Pero la palabra que se usa es la misma que aparece en Malaquías 1:3 para amar a uno y aborrecer a otro. Efectivamente, ahí está el texto en Malaquías 1, donde dice, el verso 3, a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto, ¿no? Y entonces, otra vez, una mala lectura, podríamos estar diciendo que Dios escogió a Israel para salvación y a Esaú eh, para perdición. Pero basta, otra vez, hacernos la gran pregunta, ¿qué más dice la Biblia al respecto? No nos podemos quedar con las opiniones de los más famosos e influyentes maestros de la Biblia y predicadores. Necesitamos responder nuestras preguntas a la luz de lo que dice la Biblia. ¿Qué más dice la Biblia? Bueno, dice muchas cosas, pero en Amós, capítulo 9, versos 11 al 12, hay un interesante pasaje referente a Esaú, a Esaú. Esaú es Edom. Edom significa rojo y es el otro nombre de Esaú porque Esaú vendió su primogenitura o los derechos de su primogenitura a Jacob, quien usurpó su lugar cuando, recuerdan, llevó una comida a su padre que ya era ciego y le robó así la primogenitura, recibiendo la bendición de su padre Isaac. Y lo hizo al recibir un caldo de color rojo. La palabra Edom significa rojo, pero también la sangre humana es roja. Interesante. ¿Y qué le pasó al pastor Héctor que se metió en tantos pasajes? Bueno, pues hay algo muy interesante que vamos a ver. Pero mira lo que dice acá acerca de Edom rojo, quién es el pueblo de Esaú. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Está hablando de los días después del exilio. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, mm, piensa quiénes son, posean, esto es, ocupen, y en la vocación que ha recibido Israel, sirvan al resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová. Si Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito, y a nosotros que nos ha dado el Evangelio, somos aquellas personas que llevaremos a Edom y a todas las naciones la esperanza del reino de Dios. Chécalo, Amós 9, versos 11 y 12, pero lo más interesante de todo esto, es que este pasaje es citado en Hechos 15 y ya no hace referencia de Edom, sino es interpretado como rojo, como la sangre roja de todos los seres humanos. Miren lo que dice, después de esto volveré, Hechos 15, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé, perdónenme, sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto, ya no dice no, el resto de los hombres busque al Señor. Dios tiene propósitos de esperanza, planes de bien y no de mal, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Dios se enojó con Edom porque pese a que, según la carne, eran descendientes de Abraham, cuando Israel es sacado de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido, e Israel, Moisés, a través de Dios, para Israel, a través de Moisés, envía a Edom para que franqueen su paso, ¿no? Para que simplemente les dejen pasar. Edom como pueblo no los dejó pasar. Se opuso a la obra de liberación que Dios hacía con Israel, otra vez para convertirlo en su siervo para todas las naciones, ¿no? Y no solo eso, sino también ya cuando es llevado desde la tierra prometida a Babilonia, Israel en el cautiverio, Edom se alegró de ello. Y por eso es que Dios trae consecuencias
ira y juicio en contra de esa nación y en contra de todas las naciones. Pero a todas las naciones es que Dios les ha dado el Salvador. Y este pasaje de Amós 9, 11 y 12, redefinido o dicho con más claridad en Hechos 15, 16 y 18, nos deja en claro que lo único que tiene Dios para Edom, para el resto de los hombres, es gracia y misericordia y no juicio. La elección de Dios en este pasaje, pues tiene que ver con una elección de propósito. Cuando pienso en que Dios ama y a la vez aborrece, me tengo que preguntar, ¿qué enseña Jesús acerca de eso? Y algo interesantísimo es que Jesús en el capítulo 14 de Lucas, en el verso 26, enseña lo siguiente. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? En lo que llego, ¿qué enseñó Jesús acerca del amar y el aborrecer? Mira, te lo leo. Lucas 14, 26. Dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, eso significa que desea el infierno para su padre y su madre. Es lo que Jesús espera de sus discípulos. Porque necesitamos aplicar la misma regla de interpretación para, si es que queremos ser estrictamente etimológicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Es otra vez una elección. Si alguno viene en pos de mí, no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo es, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo que está diciendo, que tu amor a Dios, tu servicio a Dios, tu devoción, tu fidelidad a Dios, haga ver que tus otras relaciones no son otra cosa más que odio. En otras palabras, tiene que ver con preferencia, como la preferencia que, o la elección que hizo Jacob de Raquel sobre Lea, la preferencia que el discípulo hace de Dios sobre todos sus afectos y la preferencia que tuvo Dios de Jacob sobre Esaú, porque es a través de él en quien Dios quería desarrollar sus planes de redención, de gracia y de misericordia. Muy bien. ¿Les parece que oremos y vayamos pues a conversar? Tenemos dos preguntas de conversación interesantes, porque queremos escuchar tu perspectiva y crecer juntos aprendiendo unos de otros. Señor hermoso, gracias por tu preciosa palabra. Queremos seguirte rogando que nos des un espíritu humilde, que nos puedas dar ojos frescos para ver tu texto, Señor, y que en lo que requiere diligencia, ninguno, Señor, de nosotros seamos perezosos, sino que desde muy temprano estemos, Señor, escudriñando la palabra de Dios para ver si estas cosas es así. Ayúdanos, Señor, a verte en la faz de Jesucristo. Señor, a Dios nadie le vio, a Dios nadie le entendió. El unigénito Hijo del Padre que estaba en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Señor, gracias porque tú nos enseñas que tu corazón, aún para tus enemigos, Señor, es de compasión y de amor. Señor, porque a tu tiempo murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Señor, cuando éramos tus enemigos, Señor, moriste, Padre, por cada uno de nosotros. Y nos invitas también a hacer lo mismo, Señor, por nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos y nunca maldecirlos. Señor, ayúdanos a entender no solamente tu palabra, sino ver las implicaciones de tu palabra en nuestra vida diaria, Señor, y ser un reflejo íntegro, claro, diáfano de tu verdad transformadora, morando en cada uno de nuestros corazones. Oramos en tu nombre y los discípulos decimos así sea. Amén y amén. Disfrutemos, pues, de nuestra conversación.